rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Proverbios 10. Hasta este punto del libro ha habido una continuidad definida del pensamiento y una relación entre los versículos, y tratando los temas referentes a la sabiduría. Ahora llegamos al capítulo 10, donde Salomón nos comparte acerca de la moralidad práctica, titulados Los Proverbios de Salomón. Bienvenidos, jovencitas, jóvenes, amigos, hermanos, a este tiempo de reflexión en esta página El Camino. Estamos en el capítulo 10 de Proverbios. El título del tema de hoy es Viviendo la Palabra. Viviendo la Palabra. Y Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 1, va a decir: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Es la exclamación de Eva cuando fue madre. Más tarde, y para su profundo pesar, se evidenció que había dado a luz un asesino. La Biblia menciona a otros padres sabios que tuvieron un hijo necio. Por ejemplo, está Noé, está Samuel, está David, está Josafat y Ezequías, ¿no? Y a pesar de su sabiduría, también el propio Salomón. Acompáñame a tu Biblia, Proverbios, en el capítulo 10, versículo 1, dice la palabra del Señor: los Proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Escuchamos a Salomón animando a los jóvenes, ¿no? Es como que él podría decir, por ejemplo: vamos, hijo mío, y no seas tan necio en abandonar a Dios y su palabra. ¿No? Y es más, empieza aconsejando a los jóvenes, a todos estos jóvenes que muchas veces transgiversan la idea de quién es un hijo, ¿no? Y le dice: ahorra a tu madre ese disgusto, y a tu padre da a tu padre un regalo más bonito, ¿no? Más bonito tu conducta, esa conducta sabia y temerosa de Dios. Y la conducta del hijo tiene un efecto directo en la salud emocional de los padres. ¿Sabían eso, verdad, chicos? Y es bueno entender eso también. Ahora, los hijos pueden llegar a ser un Pablo, ¿no? Un hijo sabio, o un Judas como un hijo necio, con todo lo que esto conlleva, ya sea alegría o tristeza, al igual que el apóstol Juan, cuando escribió en el libro, en tercera de Juan, en el versículo 4, va a decir: no tengo yo, dice, mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Y en este proverbio confronta a los padres también a no abandonar a los hijos, sino a educarlos en la disciplina e instrucción del Señor, ¿no? Dice, por ejemplo, Efesios, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, el versículo 4, todos conocemos este versículo, ¿verdad? Y es sobre todo los jóvenes, dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese es uno de los versículos preferidos de los hijos, ¿verdad? Sí, y los padres podemos ahorrarnos en cada sufrimiento el remordimiento de saber que le dimos pan y vestido, pero le privamos de pan de vida. Y Salomón comienza el libro de Proverbios diciendo, ¿no? Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Y comienza hablando sobre la familia, porque la familia es la célula y el pilar de apoyo del Estado y de la sociedad. Y Salomón habla frecuentemente sobre este tema. Es muy frecuente en Proverbios el tema que trata sobre la familia. Y Proverbios 10 en el versículo 2 va a seguir diciendo, dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Y quiero contarles un poco de historia que hemos estado repasando y leyendo algunos libros. Y a comienzos del siglo XVI, España era un país inmensamente rico, ¿sabes? Pero se trataba de auténticos tesoros de maldad, como Salomón lo expresa en ese texto. Y los españoles no los habían ganado merecidamente, sino que habían robado de las minas y tesorerías de los pueblos vencidos en Centro y Suramérica. Y la palabra de Dios enseña que los tesoros de maldad no serán, dice, de provecho. Y a fines del siglo XVII, la misma España empezó a quebrar. Sí, los tesoros robados tuvieron precisamente un resultado funesto sobre la economía española.
Entonces el rey y los favoritos que estaban instalados en altos cargos llevaban un régimen de vida demasiado alto, y la sobreabundancia de fondos de caja que tenían ellos les permitió descuidar, ¿no? Por ejemplo, la agricultura y a la industria, y los importantes medios de producción cayeron en manos extranjeras. Gracias a la plata americana, España pudo pagar sus guerras, por esas guerras prolongadas que tuvo. De esta forma, la corriente de dinero robado se fue a países extranjeros, que proveyó a España de legiones de hombres y de los materiales de guerra necesarios para poder cubrir esos asuntos, pero sin hacer ningún esfuerzo. Ahora dice: los tesoros de maldad no serán de provecho. Y en lugar de enriquecer al país, la plata americana, ¿no?, robada, esa plata que ellos se llevaron a nosotros, precisamente empobreció a España y frenó su desarrollo económico durante siglos. Y pasó de ser pasó de tener un poder mundial a un país económicamente retrasado, que apenas en el siglo XX comenzó a recuperarse en cierta forma. La historia, por otra parte, permite ver algunas veces que un pueblo no se labra un bienestar permanente robando y extorsionando a otros pueblos. Pero, ¿por qué los tesoros de maldad de España no hicieron ningún provecho en este país? Porque a pesar de su religiosidad, no tuvo en consideración el mandamiento de Dios para la vida económica y política. Dios había mandado a Israel y a la cristiandad: no hurtarás, no hurtarás. Un pueblo debe ganar su pan con el trabajo honrado. Y ese es el orden de Dios. Y Proverbios 28, no, eso lo dice Proverbios 28 en el versículo 19 también. Ahora, el desarrollo económico duradero y el bienestar surgen únicamente por el trabajo y el esfuerzo regulados por los mandamientos de Dios. ¿Quién no recuerda los cuartos llenos de oro que Atahualpa entregó a los españoles a cambio de su libertad? Y igual lo mataron. Todos los tesoros robados a la larga no hizo ningún bien a España, porque había obtenido esos tesoros por medio de la impiedad. Por el contrario, los proveedores, por ejemplo, de pertrechos, se hicieron ricos, pues trabajaron para eso, y así de práctica es la influencia de los mandamientos de Dios en la vida, incluso en la de todo un pueblo. Los trabajadores españoles podían leer en su Biblia la ley fundamental para la vida económica: no hurtarás. Pero desobedecieron este mandamiento y llevaron la muerte y la corrupción a su economía nacional. Esto naturalmente vale para la vida personal, ¿no? Dice: bienes mal adquiridos a nadie han enriquecido, dice el dicho, ¿verdad? Y Salomón añade un aviso. Dice: más la justicia libra de la muerte. Entonces, la justicia u obediencia al pacto de Dios y sus palabras pueden salvar de la muerte. Es decir, de la corrupción de la vida, de la incapacidad de producir lo que deseamos y de la decadencia. Eso es lo que está hablando, ese tipo de muerte es lo que está hablando aquí. Cuán bueno es respetar el orden de Dios. Dice: no hurtarás, sino que ganarás tu pan con tus propias manos. En aquel mismo siglo, en España, se hizo pobre con sus tesoros, para lo cual no había trabajado. Pero Holanda salió al encuentro del siglo de oro trabajando con ímpetu. Mira, Proverbios 28:19 dice: el que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que sigue a los ociosos, ¿qué cosa dice? Se colmará de pobreza. Y Proverbios 10:4 va a seguir diciendo, dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y muchas manos diligentes hacen rico a todo un pueblo. ¿Cómo se puede ver en la propia Holanda en el siglo XVII? ¿No? Se trabajó duro en Holanda, y según el orden de Dios, ese es el requisito para el bienestar económico. Dice: no hurtarás,
sino que ganarás tu pan con tus propias manos. La principal fuente de ingresos para Holanda fue la pesca, seguida de la marina mercante, sobre todo en el mar Báltico y en el sur de Europa y en el Océano Índico. Ahora, y también le dieron mucho realce a la agricultura, la ganadería y las industrias manufactureras. De este modo, por ese camino con un espíritu diligente y de empresa, Dios hizo a los holandeses un pueblo próspero, un pueblo muy próspero en el siglo XVII. Y eso es parte de la sabiduría por el temor a Dios. Y tiene la promesa del crecimiento de lo que se posee, ¿no? Dice Proverbios 3:16, recordamos lo que compartimos en este capítulo. Dice, largura de días hay en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. ¿Quién no anhela eso, verdad? Y el 17 dice, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Proverbios 3:16 al 18. Aquellos activos obreros tuvieron por desgracia nietos perezosos también. Entonces los holandeses también sufrieron al final. No, los nietos de esos holandeses prefirieron dormirse en los laureles, como se dice, ¿verdad? Y en el siglo XVIII declinó el espíritu de empresa y Holanda comenzó a vivir de sus rentas y se convirtió en un prestamista en Europa. No era cualquier cosa este país, ¿verdad? Pero el dinero para el que no se trabaja no prospera. Mira lo que dice Proverbios en el capítulo 13, en el versículo 11. Dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Esto es lo que sufrió España, con sus flotas de la plata en el siglo XVII, y Holanda con sus operaciones de banca en el siglo XVIII. Y otros pueblos salieron adelante con la ayuda de aquel dinero. Mientras que la economía holandesa comenzó a decaer, una economía nacional, al igual que una economía familiar, no puede florecer sin los esfuerzos económicos. La vida nacional de un país, así como Holanda, tuvo que sufrir esas consecuencias de la pereza del siglo XVIII. Hasta bien entrado el siglo XIX. Buen tiempo, ¿verdad? Por eso tenemos que entender algo, que es muy bueno llevar nuestra vida conforme a lo que Dios nos aconseja, ¿sí? Ahora continuamos con Proverbios en el capítulo 10, versículo 7. Dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Es fuerte, ¿no? Dice, nombres como Herodes, como Judas, como Hitler se han podrido en la historia. Sí, pero la memoria de Salomón, dice, está hasta ahora presente para la bendición, pues por medio de él Dios nos dio estos tesoros de sabiduría que son los proverbios, ¿verdad? También como el nombre de David, ¿no? El nombre de David está unido a los salmos, y que aún no son de bendición en nuestro tiempo de devocionales, cuando queremos tener un encuentro íntimo con Dios. Y también, por ejemplo, está el nombre de Alberto Benjamín Simpson, ¿no? Y otros nombres que años después de su partida aún puede influir saludablemente en nuestra vida, puesto que su vida de obediencia a Dios, ¿no? y a la palabra nos estimula, nos ayuda a seguirlos. Pero la pregunta es, ¿qué memoria no es más querida y más rica que la del gran justo nuestro Señor Jesucristo? ¿Amén? Entonces dice la palabra de Dios, acompáñame al libro de los Salmos, en el capítulo 72, en el versículo 17, dice, será su nombre para siempre. Dice, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado, ¿no? Entonces, y Proverbios va a seguir continuando, en el versículo 11 dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Está, por ejemplo, Saúl, está Amán, ¿no? Los miembros del Sanedrín fueron violentos contra el pueblo de Dios usando sus lenguas. Pero no es así la boca de los justos. Salomón lo compara aquí con una fuente de agua, dice una fuente
de la cual puede depender tu vida. Como Agar e Ismael, ¿te acuerdas? En el desierto, como ellos experimentaron esta situación en Génesis 16, ¿no? Y sabes, en Israel se cantaba al Señor en el Salmos 36, en el versículo 9 dice, porque contigo está el manantial de la vida. Así cantaba el pueblo de Israel. Por eso su palabra es tan saludable para nuestra vida. Tanto más ahora que el Hijo de Dios, mediante su enseñanza, la ha cumplido y completado. Y nosotros como el apóstol Pablo podemos preguntar, ¿no? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, como va a decir Juan 6 en el versículo 68. Y debemos de compartirla, fomentando la dicha de la vida de nuestro prójimo e indicarle el camino de la vida eterna. No solo por una vez, sino sin límites, cada vez, sin tiempo, no hay un lugar en donde no podamos compartir la palabra de Dios. En el trabajo, en la calle, con los amigos, la familia, no hay un lugar donde no podamos, donde podemos dejar de hacerlo. No, en todo lugar podemos hacerlo. Entonces nuestros dichos serán como una fuente de agua viva, pero tenemos que compartir el verdadero evangelio. No olvidemos eso, amigos. Sí, Proverbios 6, en el versículo 16 continúa diciendo y dice, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Dice, la obra del justo es para vida, ¿no? Y el fruto del malvado es para pecado. ¿Cómo empleamos los ingresos de nuestra obra o esfuerzo? Eso muchas veces cala, ¿no? Eso muchas veces no queremos hablar, no queremos compartir. Pero también este es un asunto relacionado con la sabiduría y el temor del Señor. Por ejemplo, vos permitió a dos viudas pobres participar de su riqueza. Está en el libro de Ruth, ¿verdad? Y Nabal rechazó prescindir de algo de su abundancia para David y sus acompañantes indigentes en 1 Samuel, en el capítulo 25. Entonces, dos ricos campesinos, vos y Nabal, uno justo y el otro impío, con dos clases de actitud frente al dinero y los bienes, es decir, frente al Dios y propietario también de todo el dinero y bien material que podemos tener nosotros. Salomón explica la diferencia diciendo para vida, ¿no? Para vida, y en Proverbios frecuentemente es una expresión para referirse al bienestar y dicha, ¿sí? O para pecado, dice. Y esto es cuando vamos contra la intención de Dios, ¿no? Entonces vos mostró respeto por el derecho de los pobres que el Señor había establecido en la ley, y repartió el pan con los hambrientos y otorgó una buena vida a Noemí y a Ruth. Por el contrario, Nabal habló de mi pan y mi agua, y eso acostumbramos a decir muchas veces: este es mío, me pertenece, yo me lo gané con mi esfuerzo y mi dinero, yo me lo compré, que eso es acostumbramos a decir, ¿verdad? ¿No? Entonces, y en lo que a él le concernía, a Nabal, a David y sus hombres podían morirse de hambre, a pesar de que habían protegido los rebaños de Nabal, y según el derecho de los nómadas, tenían merecido por ello un regalo. Pero aquel rico avaro prefirió dedicar su dinero al pecado, ¿no? O sea, a saciar su vicio de beber. Y esto tenemos que tomarlo muy en cuenta, chicos, muy en cuenta. Proverbios 10:17 va a seguir diciendo la palabra de Dios: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra, ¿no? Algo como esto le ocurrió a Israel bajo el reinado de Jeroboam. Este parecía incluso un hombre religioso, pero despreció las amonestaciones de los profetas. Y eso lo podemos ver en Primera de Reyes, en el capítulo 11, del versículo 29 al 39, ¿no? Sí. Y el libro de Reyes dice: Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Es clarísima la palabra del Señor. También los fariseos, por ejemplo, y escribas menospreciaban las amonestaciones de Juan el Bautista. Y Jesús, ¿no? Hasta entonces ellos no coincidían con lo que Juan el Bautista enseñaba, menos con lo que enseñaba el Señor Jesús.
¿no? Hasta que finalmente el Señor Jesús mismo les dijo, ¿no? Dejadlo, dice, son ciegos, guías de ciegos. Va a decir Mateo en el capítulo 15, en el versículo 14. Hoy, chicos, jóvenes, tenemos que tomar muy en cuenta esto. Hoy los políticos y hombres con ideas que distorsionan la verdad quieren influir en la sociedad como progresistas. Sí, y hay tantas ideas de verdad, pero Salomón nos enseña aquí que quien menosprecia la corrección de la palabra de Dios, precisamente dice, hace errar, lo cual es algo muy distinto de progreso o mejora, ¿no? Que frecuentemente no es sino un retroceso. Es más que eso, es una afrenta ante Dios. Dice, pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de tus caminos, va a decir Isaías en el capítulo 3, en el versículo 12. Ahora, quien tenga ojos para ver puede encontrar diariamente en la prensa hechos que pueden corroborar e ilustrar este proverbio de Salomón, ¿no? Pero ¿quién se aferra a la palabra de Dios? Dice, estará en un camino que lleva a la vida y será de bendición para otras vidas. Solo el temor del Señor puede levantar a la humanidad del terreno pantanoso. Proverbios 10:28 dice, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Aquí hay una proyección hacia el futuro, ¿verdad? Ambas personas, está el justo y está el impío, tienen una expectativa o esperanza. Sin embargo, el futuro del justo resulta en una escena de alegría al cumplir su esperanza, ¿no? Pero para el impío la esperanza muere cuando llega el futuro y no se cumple. Es mejor andar en el camino del Señor y saber que hay un futuro con Él. Dice, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad, va a decir Proverbios 10 en el versículo 29. Entonces, Dios mismo es la fortaleza para aquel que tiene una vida, ¿no? Ese camino, una vida íntegra. Y la palabra fortaleza acentúa un lugar seguro en el que uno puede protegerse. Ahora, Nahum lo dice así, mira, acompáñame al libro de Nahum. En el capítulo 1, en versículo 7, dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Por otra parte, Jehová es el terror, Dios es el terror o la ruina de los hacedores de maldad, ¿no? Porque Nahum sigue diciendo, miren el versículo 8, dice, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Entonces, los impíos no tienen futuro en la tierra, menos en la eternidad. Ahora, Proverbios 10:31 dice, los labios del justo, dice, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Las palabras del justo y se extraen la sabiduría, esa habilidad, esa prudencia, ¿no? Es mejor que la lengua perversa, esa lengua mentirosa, que será cortada de modo que se elimine el daño, ¿verdad? Nos hace recordar las palabras de Jesús a sus discípulos cuando dice, por tanto, dice, si tu ojo derecho, si tu mano derecha te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, ¿no? Porque es mejor, dice, para ti que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Va a decir Mateo 5 en el versículo 29 y 30. Entonces este capítulo nos marca la pauta de cómo ser un hijo sabio. Y tener en cuenta que los tesoros de maldad no serán de provecho, como el trabajo, ¿no? Y el esfuerzo y la honra a Dios, que son una bendición para nuestras vidas. Como el nombre del justo es reconocido con alegría y podemos ser un manantial de vida para otras personas. También nos enseña a usar bien nuestros ingresos y guardar la instrucción, porque es el camino, dice, a la vida. Y joven, tu vida es una obra de arte. Nunca olvides eso, tu vida es una obra de arte. Y la palabra de Dios nos llena de confianza, nos llena de seguridad, de valor y sabiduría y esperanza. Son los recursos que Dios nos provee, porque Él no es ajeno a ti. Dios te conoce, y es que dice la palabra de Dios, vamos a Filipenses
Filipenses en el capítulo 1, mira lo que dice. Dice, Dios es el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Va a decir Filipenses 1 en el versículo 6. Pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en Dios, honra su palabra, escucha su consejo. Porque dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Palabra de Dios. Que el Señor guarde sus corazones. Amén. Amén. La gente pregunta por qué defiendes tu fe. Te dicen que no existe Dios. Pensabas que no iba a pasar, que todo iba bien, mas no callarás, no te callarán.